Hola, buenas tardes a todos. Otra vez más en EAE Business School y en OBS. Yo soy José Díaz Canseco. Como sabéis, soy profesor de la escuela y socio director de The Human Touch. Bienvenidos a un nuevo webinar online organizado por el Servicio de Carreras Profesionales. Como sabéis, más o menos una vez al mes, aunque este mes pasado hemos organizado dos, intentamos organizar eventos, webinars, charlas que tienen que ver con vuestra carrera profesional. Como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo que nos seguís pues desde cualquier parte del mundo, porque se retransmite en streaming pues en el Reino Unido, en México, en Estados Unidos, en Asia, en Colombia, Croacia, Rusia y en todos los países desde los cuales ahora mismo nos estáis viendo. El objetivo de hoy es poder conocer y utilizar las herramientas que nos ofrece Internet y en general las redes sociales para encontrar empleo. Herramientas como pueden ser blogs, job sites y cómo podemos aprovecharnos de estas nuevas tecnologías. Para eso contamos con la presencia de Cristina Villanova. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Que es Global Account Managing Director y Corporate Director of Business Intelligence en Catenon, el grupo Catenon. Y que hoy nos va a acompañar para explicarnos un poquito cómo trabajar la estrategia online, también quizás offline, a través de las redes sociales y de las webs de empleo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, comentaros que podéis mandaros todas vuestras preguntas a través de Twitter, enviado a comunicación@onlinebsschool.com. Muchísimas gracias y cuando quieras, Cristina. Muy bien, pues de nuevo buenas tardes a todos. La exposición que voy a hacer me ha parecido interesante repartirla o dividirla, mejor dicho, en tres partes. Antes de ubicarnos en por qué la necesidad de crear una marca personal y de posicionarnos bien en el entorno de Internet, creo que es necesario entender cómo han cambiado las reglas del juego en la búsqueda de profesionales en los últimos años. Es un cambio bastante reciente, pero muy acusado y que además debemos estar preparados y conocerlo para lo que va a venir en los próximos 10 años, que es una auténtica revolución en la globalidad de la búsqueda de profesionales. Y una vez entendido eso, también me ha parecido útil incluir en la presentación unas pinceladas de cómo los players que intermediamos entre compañías y candidatos también hemos tenido que adaptar nuestra forma de trabajo a esta nueva realidad y a este nuevo mercado. Quizás conociendo el otro lado de la barrera, de cómo trabajamos nosotros, podéis obtener pistas de cómo vosotros tenéis que posicionaros en la red. Si os parece, empezamos. Como os decía, existe un nuevo mercado que ha cambiado las reglas del juego en la búsqueda de profesionales y es la búsqueda global de profesionales. No hace tanto lo que pedían los clientes eran búsquedas locales. Búscame un profesional español para una posición en España, un profesional mexicano para una posición en México, una posición así. ¿Qué es lo que nos piden ahora? Búscame al mejor profesional allá donde esté. ¿Y por qué? Este es el panorama actual. Hay una lucha por el talento a nivel global y esto se debe a varias razones. Las más importantes, primero por unas razones demográficas, por temas de tasa de natalidad. Hay un déficit de talento a nivel local y eso hace que las empresas que principalmente compiten por tener a los mejores profesionales a bordo hayan tenido que saltar sus fronteras e irse a buscar a los mejores profesionales allá donde estén, en cualquier otro país. Eso por un lado. Y además estudios como este que os estoy mostrando de BCG muestran cómo la gestión global del talento es actualmente la máxima preocupación de los CEOs de las principales compañías de todo el mundo. Y eso es porque no está todavía bien resuelta esa búsqueda global de profesionales. Aquí os muestro un mapa mundial, no sé si lo veis de forma clara, pero bueno, lo que viene a representar, veis todos los círculos en rojo, son el déficit de talento a nivel local. Como veis, prácticamente casi todo el mundo está en déficit de talento a nivel local y por tanto tienen que saltar sus fronteras para buscar a los profesionales. Os decía que hay razones demográficas, pero también hay un segundo factor muy importante que es la aparición de Internet.
Hace 11 años, cuando nace Cattenom, yo que llevo desde los comienzos, nos parece un mundo, pero es que todavía existía apartado de correos para mandar los currículums en papel. Y publicábamos las ofertas en prensa. Entonces, para los que querían optar a las ofertas, se compraban el ABC, el País, el Expansión. Bueno, nos reímos ahora, pero es que todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho y no hace tanto, ¿eh? Y no hace tanto. Nos parece ahora una locura, ¿no? Pero no hace tanto. ¿Qué es lo que ocurre? Con la aparición de Internet, a golpe de clic, tenemos acceso a ofertas en cualquier parte del mundo, y por otro lado, las empresas que nos dedicamos a buscar profesionales, tenemos a golpe de... y luego los candidatos tienen a golpe de clic ofertas en cualquier parte del mundo. O sea, en los dos bandos, tanto los que buscamos candidatos podemos acceder en tiempo real y a golpe de clic a candidatos, y los candidatos en tiempo real pueden acceder a ofertas en cualquier parte del mundo, ¿no? Algunos ejemplos que todos conocemos, cuando Merkel dice: necesito 400.000 ingenieros si quiero mantener la competitividad del país, ¿no? Y 400.000 ingenieros, pero es que en realidad era 1,5 millones de profesionales en total lo que necesita Alemania, y tiene que traer ese talento de otros países porque internamente no lo tienen, ¿no? O, por ejemplo, este gráfico de Estados Unidos, que muestra la tendencia de los profesionales cualificados que hay, y la evolución de las posiciones abiertas vacantes, ¿no? Que demuestra también ese déficit de talento de Estados Unidos. Como os digo, es un tema común casi a nivel mundial, compartido por todos los países. Aquí os he traído un gráfico de un estudio de Price, que lo que muestra son 3 eras de las búsquedas internacionales de profesionales. Mientras que en los 70 y en los 90 lo que básicamente había era expatriación de profesionales desde Estados Unidos a otros países, a otros, a Asia, a Europa principalmente, pero con esa fórmula de expatriación por parte de empresas americanas. En el 90 y en el 2010 aparecen mercados con costes salariales más bajos, y eso hace pues que el movimiento de profesionales se acelere, dé un paso más allá, y por tanto haya movimientos en varias direcciones, ¿no? Pero fijaros las estimaciones que hacen para el 2020, y el 2020 está a la vuelta de la esquina, y esto ya es una realidad, y es lo que realmente ya estamos viviendo, ¿no? Y es esta aceleración en ese movimiento global. Hay más estudios, este de Deloitte, que lo que viene a decir es el déficit de talento que sufren en todos los continentes. Y luego algunos otros datos también interesantes, ¿no? Y es en temas educativos, cómo estamos ya adaptando esa globalización, ¿no? Conocemos todos los programas Erasmus, hay muchos en los que los jóvenes, las nuevas jornadas, ya ven como algo habitual y normal salir a estudiar fuera, ya sea algún año de la carrera universitaria, ya sea un posgrado, ya van a estar acostumbrados, o empiezan a estar acostumbrados a moverse en esos entornos internacionales. Mientras que, sobre todo, ya sé que los asistentes nos están escuchando desde varias partes del mundo, pero los españoles me entenderán cuando diga que nos cuesta salir de casa, especialmente a nosotros, a los españoles. Bueno, pues ver este gráfico y ver estas tendencias a nivel internacional de cómo desean esas jornadas de jóvenes estudiar fuera y desarrollar, ¿por qué no?, una carrera internacional fuera, también nos lo pone más fácil en esa globalidad de la que estamos hablando, ¿no? Más datos, para que veáis, simplemente me gustaría daros algunas pinceladas de esta nueva realidad. El 64% de los procesos que estamos llevando a cabo requieren la búsqueda de profesionales en al menos 3 países en paralelo. Eso quiere decir, insisto, en lo de búscame al mejor allá donde esté. Eso hace que tenemos que rastrear el mercado de profesionales a nivel global para encontrar al mejor para nuestro cliente. El 20% de los puestos de trabajo en Europa se consiguen a través de redes profesionales en Internet, aunque son utilizadas en el 80% de los casos, bastante eficientes. Por eso es importantísimo estar bien posicionado en ellas. El 20% de los usuarios de LinkedIn lo utilizan para buscar trabajo proactivamente, y funciona. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que funcione. Perdona que te interrumpa, Cristina. Dicen que el 85% de las búsquedas de selección que se hacen en general se hacen en redes sociales.
¿Estáis de acuerdo con esa aproximación más o menos? Porque además dicen que el del 90% de ese 85% es LinkedIn. Entonces, LinkedIn, que sé que vas a comentarlo ahora en breve, está acaparando, digamos, toda la red de búsqueda en redes sociales, en online. Bueno, LinkedIn, yo te hablo de las búsquedas que hacemos en Cattenom, que yo creo que es una buena muestra representativa para esto. El 88% de las fuentes de captación que utilizamos son online. El 88%. El 88%. No está mal. Que es muy, muy indicativo, muy significativo. Es verdad que LinkedIn es una de las fuentes obligatorias, que siempre tocamos en cualquier posición que nosotros llevamos a cabo. Y no tengo el índice exacto de cuántas posiciones se cierran con LinkedIn, ¿no? Porque nosotros por lo que apostamos cuando además hacemos búsquedas globales es por un tema multicanal, tenemos que tocar muchísimas fuentes en muchísimos países para encontrar a los mejores, ¿no? Quizás, oye, puedo buscar de todo porque puede ser interesante, ¿no? A ver cuántas posiciones se cierran a través de LinkedIn. Realmente es muy interesante para búsqueda directa muchas veces, para identificar a quién es quién en las compañías. Muy útil, mucho más rápido que antes, que tenías que estar llamando y averiguando, ¿no? Quién es quién. Ahora todo eso es transparente. Has comentado búsquedas globales. Quizás algunas personas que nos vean pues están pensando que cuando hablamos de búsquedas globales pues estamos hablando del alto ejecutivo, súper directivo, que cobra no sé cuántos ceros detrás de su salario y que no vaya mucho con ellos. ¿Estás de acuerdo con eso? No, para nada. Yo sé que no. Claro, porque búsqueda global suena a eso. Sí. Bueno, global simplemente, en comparación con la local, es que buscamos esos profesionales, pero en diferentes partes del mundo. Es la única diferencia. No tiene un componente de top management, no tiene un componente de un plus en la retribución. Y de hecho, uno de los indicadores, por ejemplo, que se están acabando las fórmulas de expatriación que tenían las compañías. Ahora es, oye, yo pago este sueldo. Y esto es lo que pago, y me lo traes de donde quieras, pero este es el sueldo que yo le pago, ¿no? Antes estábamos acostumbrados, y es que era un chollo, la verdad. Yo conozco muchos casos de, oye, y internamente, oye, pues te vamos a desplazar, te gusta el proyecto, te vamos a pagar la casa y el colegio de los niños, no sé, eso se está acabando. Ya muy pocas compañías lo tienen, porque realmente entienden que la nueva realidad es un profesional desarrolla una carrera internacional y se mueve ahí donde esté la oportunidad que realmente le interesa, pero sin ese plus de retribución. Nosotros búsquedas globales estamos haciendo de todos los niveles salariales, desde 30.000, 40.000 euros. Bueno, creo que esto responde a la pregunta que muchos se están haciendo y seguro que nos harán después. Muy bien. Pues os parece, continúo con los datos. Ya hay 1.000 españoles viviendo en Dubái, que es una cifra yo creo que muy representativa para profesionales que además han estado muy reticentes a moverse, con lo cual 1.000 ya es una cifra, pero es que además muy interesante es que ya hay 2.500 en China, ¿eh? Y todavía más interesante, en el 2010 1.000 estudiantes españoles se matricularon en universidades chinas. Lo que hablábamos de los llamados millennials, ¿no? Los que cogen la maleta y para hacer la carrera universitaria pues ya se van. Y quieren aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, una dimensión internacional que es muy importante para los candidatos de esas búsquedas globales, ¿no? Que tengan esa multiculturalidad, esa sensibilidad por trabajar con otras culturas, etcétera. Bueno, pues ese baño lo da este tipo de cosas, ¿no? Estos programas. Voy a volver a cortarte, perdóname, Cristina, pero es que el tema es muy interesante. Fíjate, cuando yo estudié mi MBA, tuve la oportunidad de irme a vivir a Shanghai. Y me decían, bueno, vas a trabajar en Shanghai, no sé qué, pero el primer año tienes que estudiar, en mi caso, un máster en Dirección de Recursos Humanos. Digo, no, si ya he estudiado en España. Dice, sí, pero es que aquí se hacen los negocios de otra forma. Entonces tienes que adaptarte a la cultura de management local, y eso quiere decir que tienes que estudiar en una escuela de negocios local. ¿Eso para vosotros es tan importante hoy? Muy importante, muy importante. Sobre todo para determinados proyectos en los que tienen que formar equipos multiculturales, esa dimensión es importantísima. Que sean flexibles, te da muchísima flexibilidad, muchísima apertura de mente para gestionar, para entender que cada uno ha crecido en una cultura distinta, con unas costumbres distintas, a ser mucho más tolerante, da unos valores buenísimos para este tipo de perfiles. Por lo tanto, quiero pensar que si una persona tiene interés en irse a trabajar a Asia
o a Canadá o a Australia, que aunque son culturas occidentales hay ciertas diferencias. Vosotros además estáis buscando personas que tengan ya cierta aproximación o que hayan vivido ya la realidad de esas culturas. O sea, no es... De esas culturas o de otras, pero que les ha dado ya esa experiencia de salir de casa, de salir de tu cultura, de convivir y hacerte flexible y tolerante a la cultura en la que estás viviendo, que es otra. Ya solo con eso, no hace falta tener una experiencia en concreto. Como todo, hay determinadas posiciones en las que exige una experiencia y un conocimiento de la cultura en la que se va a sumergir, ¿no? En esa nueva posición. Depende. Pero generalmente, en términos generales, esa dimensión multicultural sería suficiente. Ok. La última y te dejo continuar. ¿Hasta qué punto pesa pues que mi pareja o tenga hijos y me tengan que trasladar a vivir, quizás no a 1 hora de avión o 2, pero sí a 4 o 5 horas, cruzar el charco, irme a Asia? ¿Hasta qué punto pesa eso en la decisión final, teniendo en cuenta que quizás soy una de las personas finalistas? Pues eso es muy español. Eso es muy español. Eso es muy español. Tienes razón, ¿eh? Es un componente importante, evidentemente. Pero es que si conocemos, y seguro que los que nos están escuchando, que no son españoles, nos entienden, o entienden lo que voy a decir, es que hay muchísimos otros profesionales de otros países que es que no les cuesta nada. Si la oportunidad lo merece, no les cuesta nada. Nosotros somos muy arraigados a eso de comprarnos una casa y estar cerca de la familia, echar raíces, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy español, ¿no? Pero yo creo que ya nos estamos empezando a alinear, con otras tendencias, otros profesionales. No nos queda tampoco otro remedio, ¿no? Estamos compitiendo con ellos y tenemos que alinearnos. Pero hay culturas, los holandeses, por ejemplo. Es un ejemplo de europeos con una mentalidad absolutamente internacional y abierta y que no les cuesta nada. ¿Tú crees que las nuevas generaciones de españoles ya no tienen esa barrera mental? Seguro. Que podemos tener quizás yo, ¿no? Seguro, y sobre todo lo que hablábamos de estos programas de intercambio internacionales, el que estudien y se planteen como algo natural trabajar fuera, hacer unas prácticas en una compañía fuera. Sin duda, sin duda. Hemos avanzado. Dije que no te iba a interrumpir más, al final lo he hecho. No, interrúmpeme, sin problema. Bueno, y dato que 215 millones de personas viven ya fuera de sus países de origen, ¿no? En general. Un dato muy significativo. 450 millones de historiales profesionales ya están disponibles indexados en los buscadores. ¿Para qué quiero yo crear mi propia base de datos, ¿no? Es la mejor base de datos que puedo tener. Pues eso hay que asegurarse que estoy en la red con mi currículum. Tenemos ya 800 millones de usuarios en Facebook y creciendo. Cada vez que actualizo este dato es que es un incremento exponencial. Es increíble. Y 150 millones de usuarios en LinkedIn en el mundo, 20 millones en Europa, en España más de 1 millón. Y un tema bastante curioso, ¿no? Para la parte que nos toca. Y es adiós a los grandes mitos de los cazatalentos. Digo mitos porque ha sido un sector como muy oscuro, ¿no? Muy opaco, muy poco transparente. Parecía que eran los reyes de las ofertas de empleo, ¿no? Los que en su mano te ponías y a ver qué pasaba. Bueno, pues ahora tenemos muchísimas herramientas para que dependa de nosotros el éxito en las búsquedas de empleo. Y esa es la gran noticia, yo creo, ¿no? Ahora el mercado es absolutamente transparente, como vamos a ver. ¿Qué es lo que realmente ofrecían los cazatalentos? Pues si alguno no ha tenido la experiencia de estar con alguno de ellos. Ofrecían básicamente contactos. Yo tengo una agenda de contactos, yo conozco quién es quién, yo te presento a este candidato, y tal, ¿no? Y así es como ellos se movían, básicamente. Y ese conocimiento, esa información es lo que tenía valor, y además un valor muy alto, con un servicio de unos honorarios muy elevados, con una rentabilidad muy alta, en un sector en el que se ha innovado muy poco. Han vivido muchos años, cuando digo muchos, han vivido 50 años de esa forma, ¿vale? ¿Qué es lo que han construido? Bases de datos locales de currículums. Conforme van pasando candidatos, van conociendo a profesionales, van creando sus bases de datos. Pero es que ahora las bases de datos son mundiales y libres. Y como decíamos antes, a golpe de clic, gratuitas. Ya es un commodity. Es que es un commodity. No me voy a diferenciar por tener una mejor base de datos que mi competidor. Otra cosa es que me diferencie por gestionar mejor que ellos, con tecnología básicamente,
la información que hay disponible en la red. ¿Vale? Por eso es tan importante ahora que trabajamos de esa manera los cazatalentos o las empresas de selección, de búsqueda, como lo queramos llamar, que trabajemos bien con esas bases de datos, pero que como candidatos estemos bien posicionados con nuestro historial profesional en la red y con una identidad digital coherente a ese currículum. ¿Vale? Ahora nosotros ya no solo estamos evaluando un documento que se llama currículum en el que formalmente me presentan la experiencia profesional, ahora puedo tener una información mucho más rica de esos profesionales y eso lo hago básicamente buscando en la red. Simplemente os cuento un caso, que no se ofenda a nadie si trabaja en Citric Struggles, porque no tengo nada en contra, simplemente llegó a mis manos un caso que escribieron sobre ellos, con la colaboración de su consejero delegado, de su CEO en el año 2000, y cuenta él en primera persona cómo vivió en el 2000 la aparición de job sites, de redes profesionales, de redes sociales. Como os decía antes, vivían de su agenda de contactos y de repente cuentan cómo ven publicado en internet organigramas de empresas, los 500 mejores ejecutivos del año, con nombres y apellidos, con empresas, con ranking, con toda esa información tan valiosa que les había hecho ganar tanto dinero, pues ahora estaba disponible para cualquiera. Y entonces lo que comenta muy elocuentemente en esta frase es, ¿y ahora qué nos queda a nosotros? Si esto lo tienen accesible los clientes, ahora, ¿cuál es mi negocio? ¿No? Y les coge con el pie cambiado. Antes, aquí simplemente como lo que acabo de contar, ¿no? Aparecen los primeros job sites, como veis en esta diapositiva, publicaciones con el Business Week, hacen públicos en sus webs organigramas, principales directivos, aparecen los networking services, etcétera. ¿Cuál es la ecuación que las empresas de búsqueda tenemos que resolver actualmente? Es, búscame candidatos en cualquier parte del mundo. Eso lo buscan consultores que pueden estar ubicados en cualquier otra parte del mundo y se lo presentas al cliente que puede estar ubicado en cualquier otra parte del mundo. Generalmente en las empresas hay diferentes evaluadores internos que están ubicados en diferentes puntos geográficos, sobre todo con estructuras matriciales, etcétera, reportes funcionales, y esto es lo que nosotros nos piden y tenemos que solventar esta dispersión geográfica, ¿vale? Y esto además nos piden que el resultado sea homogéneo y en un plazo corto de tiempo, porque como sabéis la velocidad de los negocios se ha acelerado considerablemente. Ahora todos tenemos unas agendas que vamos como locos y es porque ha dado mucho ritmo Internet. La transparencia y la información, el acceso a la información. Es que algo tan básico antes como buscarte un viaje, un vuelo que tenías que bajar a la agencia de viajes, ahora en 5 minutos tienes tu billete, ¿no? Pues como ese ejemplo tan tonto, pues todo, ¿no? Es cierto, es cierto. Pues esta es la ecuación que nos piden nuestros clientes y esto es lo que nosotros hacemos. Y además tenemos que trabajar de una forma homogénea en cualquier parte del mundo, que si nos dan una búsqueda Japón, la hagamos de la misma manera que si nos pide ese mismo cliente una búsqueda en Holanda. Y que si están compitiendo en una misma posición candidatos, como les contaba antes un ejemplo real que acabamos de cerrar, para una posición en Japón teníamos 3 candidatos finalistas, uno español, otro británico y otro japonés, que los 3 estén compitiendo en las mismas condiciones, de forma homogénea, que les estemos evaluando exactamente de la misma forma, ¿vale? Eso es bastante complicado. Yo me he quedado pensativo con algo que has dicho antes sobre lo de la información en la web, comentabas sobre los headhunters y algunos headhunters que quizás están trabajando con metodologías pues, de hace unos años, como tú decías, que bueno, que quizás han tenido que poner las pilas, ¿no? En el tema de las nuevas tecnologías, pero siguen potenciando las otras formas de hacer y las otras praxis. Lo que te dicen es que sobre todo ellos, además de tener una agenda de contactos, trabajan mucho la relación con su cliente, con su potencial, ¿no? Por lo tanto, cuando la información llega a la web, quizás ya ha pasado por otros filtros o ya se ha intentado encontrar al candidato a través de otras vías y finalmente llega a la web o llega a un proceso de selección vía website o vía redes sociales y demás, ¿no? Por lo tanto, no hay tal inmediatez
en las redes sociales. O sea, cuando el presidente de, no quiero decir ninguna compañía, pues nos pide un director general, primero lo mueve entre su red de conocidos, entre su networking y entre su red de confianza de headhunters. Solo si eso no tiene éxito, o como forma complementaria, lo trabajamos en las redes sociales, o lo trabajamos en la web, quiero decir, en online, ¿no? Por lo tanto, no le dan este tipo de headhunters tanto valor añadido a la parte online como a la parte offline, porque realmente el nexo de unión directo es la relación que yo tengo con ese presidente. Bueno, estamos poniendo un ejemplo... Que es más fría en online. Claro, estamos poniendo un ejemplo de director general, ¿no? Una posición de director general que realmente a lo mejor no es lo más frecuente, ¿no? Ajá. Y entonces es un caso como muy especial, muy específico, en el que efectivamente, bueno, pues seguramente esa afinidad, ese entender la forma de hacer negocios, entender tal, es importante, ¿no? Ajá. En el otro 90% de las posiciones sí que es bastante inmediato, también depende de la forma en que trabaje cada uno. Pero nosotros realmente cuando trabajamos con plazos tan reducidos de tiempo, en el que nos comprometemos por contrato a entregar en 20 días hábiles a los 3 candidatos finales, no podemos desperdiciar ese tiempo, ¿no? De manera que en el momento 1 se diseña la estrategia de captación, donde vamos a publicar, donde vamos a buscar, si necesitamos de prescriptores para que nos ayuden a acceder a otros profesionales, si es una especialidad muy concreta, por ejemplo, etcétera. Eso lo hacemos en el día 1. Y en el día 2 estamos empezando a recoger ya currículums. Y a la vez que recogemos currículums, estamos buscando nosotros proactivamente en todas las redes. O sea que realmente nosotros en los perfiles que nosotros manejamos, no, quizá en el caso que comentas sí que es verdad que es un poco especial, ¿no? Un poco especial en el que es más largo, es más complejo, te juegas más, claro, en esa decisión, ¿no? Yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que, y hablo por boca de otros, es que el headhunter en todo tipo de posiciones, por supuesto en posiciones tan altas, pero en todo tipo de posiciones, está cuando la necesidad se está generando. Por lo tanto, puede reaccionar de forma instantánea, porque en ese momento yo te puedo enviar una terna de candidatos de valor añadido. Sin embargo, cuando trabajamos en online, con redes sociales y con plataformas de trabajo, se genera la necesidad y luego la tengo que hacer visible. Por tanto, los plazos son, hablando del corto plazo, pero son más largos, ¿no? Pero primero hay un filtro. Y hablo con mi red de contactos directo, ese headhunter, ese consultor de search, esa persona de confianza. Pero en cualquier caso, hasta donde yo conozco de headhunters, de cazatalentos, etcétera, esa búsqueda que tú comentas, porque tú hablas del momento en que se hace transparente con la publicación de la oferta, pero es que hay veces que la oferta no se publica, pero esos headhunters sí están utilizando las redes para buscar gente. Vale. ¿Vale? Que es otra cosa. Entonces, del momento 0 ya están utilizando esas redes, ¿no? Ajá. Muchas veces por temas de confidencialidad, etcétera, bueno, pues no se publican. Nosotros prácticamente todas las ofertas se publican, pues tenemos, yo creo que la transparencia, trabajar con transparencia es útil, pero es verdad que hay determinadas posiciones muy estratégicas, muy complejas, en las que el cliente pide expresamente que no se haga público y que busquemos nosotros de forma proactiva, ¿no? O sea que no siempre la oferta o la oportunidad es visible. No siempre tengo que estar buscando empleo, tengo que poner aquellos características, palabras, me decías antes, antes de empezar, para que me cacen y me encuentren, porque a lo mejor la posibilidad o la oportunidad no es visible. Efectivamente, hay dos partes. Perfecto. Por un lado es la mía proactiva de estar continuamente rastreando y cómo lo tengo que hacer, pero por otro estar bien posicionado para que cuando busquen me encuentren. Y me encuentren además bien posicionado frente al resto de los candidatos potenciales, que al final son mis competidores en el proceso, ¿no? Perfecto. Yo iba a ese punto. Muy bien. Por tanto, lo que ha pasado en la búsqueda de profesionales es que se han eliminado las barreras geográficas, básicamente. Conclusión, vamos a competir con cualquier profesional de cualquier parte del mundo y eso exige una mayor diferenciación como profesional. Tenemos que dejar de ser, os he puesto aquí términos de marketing, ya que yo soy de marketing, dejar de ser una marca blanca para tener una buena marca personal en Internet. ¿Cómo trabajamos con esta nueva globalidad?
Pues buscando con tecnología la información disponible en todas esas redes, en todos esos job sites, etcétera, ¿vale? ¿Con qué? Con inteligencia artificial avanzada, bueno, básicamente que os quedéis con la idea de tecnología. Rastreamos, es una araña que rastrea la información disponible en la red. Y esta es nuestra gran base de datos. Y aquí es donde tenéis que estar. Os decía también que esto es un ejemplo real de una fuente de una estrategia de captación, perdón, y la conclusión es lo que os decía antes. El 88% de las estrategias globales de captación multicanal que utilizamos son medios online. Y ahí hay que estar. Más cosas que nos exige esta globalidad para trabajar de la misma forma en cualquier parte del mundo. Lo que hemos hecho ha sido un modelo industrial de servicios. Trabajar de la misma forma, con la misma metodología, con unos pasos. Esto es casi como una fábrica, o sin el casi, pero en servicios. ¿Para qué? Para poder trabajar con controles de calidad, para garantizar esa homogeneidad en el servicio. Para que cuando os evaluemos a vosotros y a los candidatos que están compitiendo con vosotros sea de la misma forma. Además de eso, el cliente está ubicado en otra parte del mundo. Tenemos que darles información en tiempo real. Y esto ya no pasa por mandarles informes escritos en el día 3, en el día 7 para ver cómo va el proceso. Ellos quieren que desde el aeropuerto, cuando están viajando, ver cómo va su proceso sin necesidad de tener que llamarnos. Por el hecho de trabajar con ese modelo de producción industrial de servicios, lo tenemos linkado en tiempo real a la web del cliente, que con absoluta transparencia ve cómo va el proceso. De hecho, puede ir durante el proceso evaluando ya a candidatos, que a lo mejor no tenemos la evaluación final, pero nos ayuda mucho a afinar. Oye, este candidato me gusta mucho por esto, esto y esto. Matices que a lo mejor en el briefing inicial no nos ha dado y durante el proceso nos los da. Y nos ayuda a acortar esos tiempos para entregar los resultados. Y además, en este caso, damos un informe multimedia vía web con los resultados de los 3 candidatos. Y como os decía, podemos tener el japonés, el español y el británico, como pasó ayer en un proceso, que por cierto, parece que se va a cerrar con el español, que me perdonen los asistentes extranjeros, pero en este caso es el español el que va a entrar en esta empresa. Bueno, pues los entregamos así, en el que con absoluta objetividad, a través del área de cliente de la web, visualiza las fichas de los candidatos, sus evaluaciones, que muy importantes, son absolutamente comparables, han respondido a las mismas cuestiones los 3 candidatos finalistas. Se les ha evaluado con los mismos parámetros, se les mide con el mismo rasero, aunque sean de 3 nacionalidades diferentes y estén ubicados en 3 partes del mundo diferentes, ¿vale? Y además, os vais a encontrar cada vez más, como firma de búsqueda somos los únicos que lo hacemos, pero sí que es cierto que ya hay herramientas en el mercado para las filmaciones, el por qué se filma un candidato. Nosotros solo filmamos una parte de la entrevista, que es la parte técnica que llamamos. Todo lo que es la entrevista personal, en la que tú cuentas tu trayectoria profesional, etcétera, no se filma, pero sí que es muy importante para ver la calidad técnica del candidato, que responda a unas preguntas técnicas que hemos pactado con el cliente. Si, por ejemplo, es un ingeniero de lo que sea, pues pactamos cuestiones específicas de ese candidato, de ese perfil, ¿no? De esta manera no es el consultor, que es difícil que esté especializado en todo, en ingenieros, en financieros, en tal. No es el consultor el que cuenta lo que cree que sabe el candidato, sino que es el propio candidato el que defiende su candidatura frente al cliente. Y esto es muy importante. Y además el candidato, yo creo que cada vez más tiene que ser exigente de los procesos de búsqueda, en que se hagan bien, en obtener respuesta cuando se manda un currículum. Pero es muy arriesgado también, porque cuando entra en juego un vídeo, y entiendo que habrá candidatos que sí, pero otros muchos pues no son expertos en estar delante de una cámara, hay que poner en juego otra serie de habilidades que cuando estás en una entrevista personal, pues en persona, face to face, pues quizás no son necesarias, ¿no? Y que una cámara es capaz de captar. Sí, pero hay un tema, cuando a ti te preguntan sobre lo que tú sabes, que a ti te preguntaran sobre el trabajo que desarrollas día a día, los proyectos que llevas a cabo, es la parte menos conflictiva de contar. Y es lo que realmente preguntamos ahí, que es la parte técnica, donde valoramos los proyectos que has llevado a cabo, cómo lo has hecho, etcétera. Cuando uno habla de lo que realmente sabe, es la parte menos tensa de la entrevista.
Cuando tú tienes que justificar cambios de trabajo, el por qué es lo que pasó, tal, qué es lo que no se filma, quizá es donde tienes un poco más, tienes que tener más habilidad para contarlo, para que la historia sea coherente, para que suene una trayectoria profesional ascendente, etcétera. Cuando están preguntando cuestiones muy técnicas de tu puesto, de tu formación, etcétera, es que no hay ningún problema, y sobre todo porque además contamos con que es la parte final de la entrevista. Es que es 10 minutos, un cuarto de hora final, cuando tú ya has estado con el consultor durante una hora, durante hora y media, que lo conoces, que has charlado, que ya conoce tu experiencia y ya tal, te preparas las cuestiones técnicas y es hablar de lo que tú sabes realmente, ¿no? Pero hay mucha gente que se pone nerviosa o que no le gusta, porque, hombre, quieras que no, somos personas, los esquemas mentales existen y al final uno se fija, entiendo que las preguntas técnicas para el cliente son muy importantes, pero también se fija en la parte más subjetiva, ¿no? Que al final es la puesta en escena de todo eso. Y depende de quién esté en el otro lado mirando o visionando el vídeo, pues al final eso tiene mayor o menor peso. Y no tanto la parte técnica. Entonces hay gente que, bueno, y hay gente que le tiene miedo a una cámara, aunque sea su propia webcam de casa, ¿no? Sí, te digo que el feedback que tenemos de los candidatos, llevamos 11 años haciendo esto, el feedback que tenemos es positivo porque están cansados de presentarse ante consultores que no saben lo que les están contando. Y es un nivel de interlocución un tanto absurdo. Pues tú estás contando de tus características más técnicas, más específicas, de proyectos que has desarrollado, cómo lo has hecho, qué tecnología has utilizado para hacer, y no es experto el que tienes enfrente, y dependes de él para pasar la criba, ¿no? Mientras que aquí es que yo defiendo mi candidatura, yo respondo a las cuestiones técnicas, defiendo esa calidad técnica que yo tengo, y sé que con absoluta objetividad se lo van a trasladar al cliente, ¿no? Sin filtros. El feedback es muy, muy positivo por las malas experiencias que han tenido ante consultores no especializados. Y depende más de ti, además. Y depende de ti, efectivamente. Efectivamente. Ok. Continuamos, si os parece avanzamos. La conclusión. Con este entorno global, con estas búsquedas globales, tenemos que crear una buena marca personal en Internet. No vamos a ser muy ambiciosos en esta jornada, no tenemos mucho tiempo, pero sí que yo creo que quedarnos con 4 o 5 recomendaciones sería interesante. Os pongo esta diapositiva para que simplemente reflexionemos sobre que mi identidad digital la constituyen un montón de elementos. El hecho de que yo intervenga, estamos hablando cuando se puede identificar con nombre y apellidos. Si actúo de forma anónima, evidentemente el sentido común nos dice que no lo puedo rastrear. Pero si yo abiertamente, porque son comentarios constructivos que aportan en esa identidad en Internet, yo participo en medios, por ejemplo, esa forma parte de mi identidad. Que yo participe en comentarios, que yo participe en grupos, en foros, en blogs, todo eso constituye mi identidad digital. Mi identidad digital no es estar solamente en LinkedIn. Mi identidad digital es que cuando busquen mi nombre en un buscador, pongamos, me da igual Google, que todos yo creo que hemos hecho la prueba de poner nuestro nombre, a ver lo que sale, esa es la huella digital que estamos dejando, todas nuestras participaciones activas en un montón de sitios. Por lo tanto, yo creo que la primera reflexión es esa. No nos limitemos solo a pensar que nuestra huella digital es un perfil en Twitter o un perfil en LinkedIn, sino que nuestra huella digital la podemos configurar de una forma mucho más rica en muchos elementos más, medios de comunicación, etcétera. Eso por un lado. Más cosas. Recomendaciones. Esto es puro marketing. O sea, nos cogemos un libro de marketing, de cómo posicionar un producto en el mercado. Los profesores de marketing que nos estén escuchando lo van a entender fenomenal. Pues esto es igual. Define tu posicionamiento. Oye, yo, ¿hacia dónde me quiero encaminar? ¿En qué quiero desarrollar mi carrera profesional? ¿Dónde me quiero hacer un experto? Cada vez más, con esta globalidad, con esta competición de candidatos de cualquier parte del mundo, tengo que especializarme más, ser bueno en algo realmente y en algo que tenga valor en el mercado. Entonces tengo que ver qué se está demandando, en qué me tengo que formar para dar un buen valor añadido a ese pool de candidatos a nivel global. Con lo cual, muy importante en qué soy bueno, en qué me voy a destacar, en qué voy a participar más activamente para posicionarme mejor. Una vez que me he posicionado, oye, yo quiero ser bueno en lo que sea.
¿a quién me voy a dirigir? ¿Qué es más lógico? ¿A quién me tengo que dirigir que yo voy a aportar ese valor añadido? Definir el público objetivo al que me voy a dirigir. ¿Qué tipo de compañías? ¿En qué tipo de compañías voy a aportar más? Oye, si yo tengo un espíritu más emprendedor, quizá en una empresa más grande, pues a no ser que sea un proyecto concreto, de desarrollo, que está en un desarrollo cero, tal, puedo aportar, pero a lo mejor, oye, en perfiles de empresas más chiquititas, más tecnológicas, más innovadoras, igual me siento más cómodo, igual puedo aportar más por mi carácter, por mi personalidad, por mi formación, porque tengo ideas brillantes que pueden aportar a ese sector en concreto, ¿vale? Eso es lo que me refiero cuando digo identificar a tu público objetivo. Bueno, esto es opcional para quien tenga tiempo. Crear un blog. Un blog ayuda mucho a definir ese perfil, esa marca. Es muy elocuente, ¿no? De qué estoy escribiendo. Daos cuenta que la frecuencia en que tú escribes un blog es muy alta. Generalmente. Hay blogs que están más... Pero generalmente... Yo creo que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Porque yo creo que una de las primeras críticas que hay en posicionarse en redes sociales para buscar empleo y demás, y hacer marketing personal es: no tengo tanto tiempo. Porque si tengo que nutrir de contenidos mi blog, tengo que tener cierta presencia en LinkedIn y en Twitter, pero no solo tener la foto, como muy bien decías, Cristina, sino, oye, participar, aportar comentarios, estar en foros profesionales. Al final, al día solo hay 24 horas y algunas hay que dormir. Entonces, ¿esto cómo se hace al final? Pues esto a elección de cada uno, ¿eh? Depende del tiempo que tengan. Efectivamente... O priorizando mucho, ¿no? También hay mucha gente, bueno, mucha gente no, de los que tienen blog, hay gente que lo utiliza, como pongo aquí, como centro de operaciones. ¿Y esto qué es? Yo trabajo una entrada de calidad. Hay frecuencias, yo conozco blogs interesantísimos que escriben a diario, pero porque tienen un perfil más académico, que se dedican a eso, y blogs muy interesantes que publican los sábados, que se lo han puesto así como tarea, como deber. Entonces los sábados por la mañana escriben, yo sigo algunos, pues de marketing, de business intelligence, tal, y se lo ponen también como una tarea intelectual en cuanto a estar actualizado, ¿no? Como profesional yo quiero estar actualizado de lo que está pasando en esta materia en la que yo me he posicionado. Pues también es una buena tarea el estar leyendo determinadas fuentes para luego escribir sobre un determinado tema una vez a la semana, por ejemplo. Aún así eso exige tiempo, eso exige esfuerzo, y cada uno sabe el tiempo que tiene disponible. Por eso digo que, bueno, allá cada uno con su opción. Es cierto que muchos de los que tienen blog lo utilizan, como digo, como centro de operaciones, en el que escriben un post, se lo trabajan muy bien, y eso les sirve para generar información en Twitter, LinkedIn, etc. Existen además herramientas en las que tú programas tus diferentes perfiles en la red en una única herramienta, y además programas el lanzamiento de mensajes, ¿vale? Con lo cual no tienes que estar continuamente publicando cosas si estás en el trabajo y nervioso porque tienes que no, hay que tomárselo, yo creo, con una forma constructiva. A mí esto me ayuda a estar actualizado en la materia, sí, me ayuda a posicionarme y a relacionarme con gente que me puede interesar para desarrollar mi carrera profesional, sí. Si es así, yo creo que es una buena inversión para quien tenga tiempo. Pero hay que dimensionarlo bien, y ya te digo, muchas veces utilizar un único soporte para alimentar los diferentes soportes. También es verdad que debe ser en dos direcciones, es decir, cuando tú publicas, si te contestan, o si te preguntan, o si participan, o si contribuyen, tienes que estar ahí también, y eso es tiempo. Un comentario, una pregunta al hilo de esto que acabas de decir. Hay gente, he visto que hay gente que tiene presencia o tiene notoriedad en las redes sociales porque quiere vender un producto o un servicio, o porque está buscando empleo. Vamos a orientarnos más aquí, ¿no? Y durante 4 meses, 6 meses, un año tiene una presencia importante, semanal, diaria, en diferentes redes sociales, en su blog y tal, publica contenidos, y en el momento en el que quizás han encontrado la oportunidad que buscaban, hay un periodo de sombra en el que no se sabe nada de esa persona, no publica ningún blog, no se sabe nada de Twitter, en LinkedIn no actualiza nada, digamos, porque ya ha conseguido aquello que ha encontrado, y bueno, pues está otra cosa. Eso me han dicho, y tú me vas a decir lo mismo seguro, que no es el todo positivo. No, es un error, es un error. Es un error. En cuanto a la frecuencia, ¿no? En cuanto a la frecuencia de publicar cosas, de participar, el tiempo es el que es,
Y ya te digo, cada uno yo creo que sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Y con el tiempo que tiene, lo primero es lo primero y hay que priorizar y ya está. Pero sí que es verdad que es un auténtico error en no estar actualizado en las redes, por lo menos con el perfil. Otra cosa es que tú estés activo o proactivo, mejor dicho, en participación de grupos, etcétera. Si no tienes tiempo, no tienes tiempo. Pero siempre con el perfil actualizado y bien visible. Siempre. Porque te pueden identificar para otros temas. Porque nunca sabes cuándo te va a llegar otra oportunidad, porque nunca sabes quién te puede conocer, te puede resultar interesante a futuro para otra oportunidad. Antes has dicho coherencia de mi identidad digital con la parte offline, entre redes sociales, con mi blog, con mi web y tal, y nos añadimos otra, quizás es la constancia, ¿no? También, claro. También, pero ya te digo, yo creo que lo mínimo es tener el perfil actualizado. Eso es lo mínimo. El segundo paso sería tener, por ejemplo, en Twitter, que luego lo vamos a ver, si estás en búsqueda activa de empleo, pero a la vez no tienes tiempo porque estás trabajando, por ejemplo, facilitártelo con herramientas como agregadores, metabuscadores, etcétera, que te faciliten la identificación de las ofertas. En Twitter, pues con determinadas palabras clave. Eso es lo mínimo, yo creo. Si no estás en búsqueda de empleo, estar bien posicionado y actualizado. En segundo paso, si no tienes tiempo, pero estás en búsqueda activa de empleo, utilizar herramientas que te faciliten esa búsqueda. Y si tienes tiempo y estás en búsqueda activa de empleo, pues dedicarle muchísimo más tiempo a posicionarte, ¿no? Y como dices aquí en la lámina, ¿hasta qué punto es importante tener, por ejemplo, tu propio dominio, ¿no? Como dices a continuación. Bueno, me refería al blog, porque esta es cuando tienes un blog personal. Para crear una marca personal tienes que hablar con nombre y apellidos. Y eso es importantísimo porque es tu sello, es tu marca, es que es parte. Igual que la imagen también es parte de tu marca, ¿no? Pero el nombre es tu gran identidad. Entonces, muy útil no, es fundamental para crear esa marca siempre ir con el nombre y los apellidos por delante. Si no, además es imposible crear tu identidad, como no te identifiques, es un poco complicado, ¿eh? Por eso, aquí lo pone, ¿no? Y utiliza tu nombre y apellido en todas las plataformas que utilices. Siempre con tu foto, en cualquier intervención, siempre que se pueda, por eso, porque la identidad es tu nombre, es tu cargo que estás trabajando, es tu carrera profesional, todo lo que llevas a tus espaldas y es tu imagen. Cuida el diseño. Bueno, esto es muy marketingiano, pero yo creo que la presencia es muy importante. Cuando digo, la presencia de un currículum, de cómo está hecho. No os podéis imaginar lo que influye esto. Poneros en el lugar de consultores que tienen que verse montones y montones de currículums. Y me da igual en LinkedIn, montones y montones de fichas de profesionales en LinkedIn. El hecho de que encuentren rápido la información que están buscando para hacer la criba en un proceso es fundamental. Y como esté un poco enrevesado el tema, pasan al siguiente. Y eso yo lo he visto. Influye muchísimo. Que sea visualmente limpio, ¿no? Que no tenga exceso de información, que estén dimensionados los proyectos, que esté bien ordenado. Hay gente que no sabe ordenar el currículum, la trayectoria profesional. Hasta que encuentres lo que quieres, faltan fechas. Dices, no, es que el consultor tiene unos parámetros de criba que le ha dado el cliente. Me da igual si lo hace el cliente directamente, es que es exactamente el mismo caso. Que le ha dicho que tiene que tener tantos años de experiencia en una determinada actividad, con en un determinado proyecto que maneja una determinada tecnología, y son 5 cosas que tiene que ver rápido. Y como se tenga que detener porque no está claro el currículum, pasa al siguiente. Si tiene muchos para cribar, ¿no? Eso es muy importante. Y como hablábamos también, mantén la coherencia. Lo peor de todo es encontrar cosas que chirrían, cosas que en un lado lees una cosa, en el otro lado no se acorde a eso. Esa falta de coherencia lo que da es desconfianza, básicamente. La herramienta más poderosa de marca personal es el vídeo. Por eso, bueno, pues en nuestro caso lo utilizamos, pero en la parte que hemos dicho. Bueno, esto también es un poco a gusto del consumidor, ¿eh? Hay gente que es más reacia a su privacidad, a mostrarse a alguien que no conoce, así sin más en vídeo, y hay gente más abierta en esto. También depende del perfil, mucho. Pero, por ejemplo, si nosotros encontramos, imaginaros, en la intervención en un foro,
que está grabado y lo encuentras en internet, el cómo se expresa, el cómo habla, el cómo ha defendido sus ideas para determinados puestos, eso es importante. ¿No? Pues qué mejor que eso, más que un currículum casi, diría, ¿no? No hace falta estar continuamente generando contenidos y participando. No hace falta. Lo que tiene que ser son intervenciones de calidad, que aporten, que sean constructivas. Sentido común. Al final, para utilizar estas, para construir la marca y utilizar estas plataformas es lo más importante. Cuando pongo aquí conversa, muy importante, es que las redes están para conversar. Es que cuando hablamos de 2.0, es que es para eso, es para interactuar, para interactuar con aportaciones positivas. Debe estar accesible. En esto sí que es importante, como hablamos de la coherencia, pues bueno, si yo tengo una cuenta en Twitter, tengo que ser consecuente con eso. Por ejemplo, yo no puedo tener una cuenta en Twitter y no contestar nunca jamás en la vida. Y me están mandando tweets por lo que sea, porque tengo un perfil interesante o porque les interesa comentarme, no sé, una nueva tecnología y tengo el perfil para decidir la incorporación de nuevas tecnologías en mi compañía. Si estoy abierto a que me sigan y a seguir yo, pues también tengo que responder a los que me mandan tweets. Y eso es importante. No hace falta inmediatamente, lo recibo y lo contesto, no. Pero sí que es verdad que con cierta frecuencia hay que consultar en las redes en las que estoy. Y ese es el mantenimiento del que hablábamos también, ¿vale? Si te hacen una mala crítica, que esto es muy dado en Internet, esa libertad no todo el mundo la maneja bien, ¿eh? Cuando se tiene libertad y además la capacidad de opinar de forma anónima, pues hay gente que esas herramientas no las utiliza bien. Entonces, si es ofensiva, pues no sé qué decir. Si es una crítica mala, pero constructiva, ¿por qué no conversar? ¿Por qué no tomársela como, oye, me está aportando algo? Es que todo no lo hacemos todos bien, ¿no? Y ¿por qué no aprovecharlo como una retroalimentación de lo que yo estoy publicando? Como digo aquí, bueno, aquí pongo no respondas a críticas destructivas, porque yo soy más de paso, ¿no? Pero bueno, aquí ya cada uno que haga lo que quiera. Menos entrar en una gran discusión, que quede registrada. Bueno, actúa con responsabilidad, sé como es respetuoso. Sobre todo hablábamos, antes de que empezara esta charla, cuando estábamos hablando nosotros, del tema de configurar bien la privacidad en las plataformas donde estéis. Facebook, yo tengo mi opinión, y la firma donde trabajo tenemos nuestra opinión de que Facebook no lo empleamos para consultar esa identidad digital, esa huella digital de los candidatos. Entendemos que es un ámbito personal en el que tú tienes un lenguaje con tus amigos distendido, en el que compartes unas fotos que son tuyas y privadas. Pero es muy importante que configuremos bien todos los parámetros de privacidad, que efectivamente solo pueda acceder a esa información la gente que yo quiero y no que algo que sea abierto. Y ese tipo de fallos a veces pasan factura. Muévete en medios, en conferencias, etcétera, porque eso también configura tu marca digital, como decíamos antes. Si consigues además la participación y interactuar con personas influyentes, todavía mejor, tu valor aumenta, eso está claro. Sé auténtico. Aquí, para crear tu marca personal y diferenciarte, hay que ser uno mismo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero yo creo que el ser auténtico es nuestro verdadero valor, porque es lo que nos diferencia del resto. Y de eso se trata. Estamos viendo que tenemos que crear nuestra marca, ¿no? Y ser nosotros con nuestro nombre y apellido y nuestra imagen, y nuestra foto y nuestros vídeos. Pues eso. Esto es muy importante, ser cada uno como es. Y en las redes es muy importante el tono. El tono que sea cercano. En la red todos somos iguales. En la red aquí ya no hay jefes y ya no hay subordinados y ya no hay colaterales. No, todos estamos en el mismo nivel, que es la democratización de la red. Por tanto, tenemos que hablar en un tono acorde al medio en el que nos movemos. Busca diferenciarte de profesionales similares. ¿Por qué? Pues porque si estamos compitiendo con profesionales en todas partes, cada vez tenemos que tender a especializarnos y ser buenos en algo concreto. Y esto es muy importante. Y luego, el éxito para esto es la calidad en las aportaciones, la calidad
en cómo voy construyendo ese perfil y paciencia. Y paciencia me refiero a que esto no se construye en un día, esto se construye con tiempo. Y bueno, como conclusión, cada artículo, cada vídeo, cada tweet es tu currículum 2.0. Ya no es un documento, sin más, como decía antes, sino que son muchas cosas. Si queréis ya pasamos a la última parte de la presentación. Sí. Si tienes alguna cuestión. La estoy dejando para el final. Te voy a bombardear, Cristina. Tengo muchas dudas, ¿eh? Muy bien, las intentaremos resolver. Bueno, aquí os he pintado algunas de las plataformas que yo creo que son importantes. En el centro he puesto LinkedIn, porque quizás es la red profesional más internacional, la que utilizamos sí o sí, que no tiene muy buena cobertura en algunos países. En algunos países son otras plataformas las más destacadas. Os he puesto iSync, os he puesto Viadeo, caso de Francia, caso de Alemania, etcétera. Pero LinkedIn es la que players como nosotros, muy internacionales, utilizamos sí o sí. Con que estéis allí, ya la cobertura es muy buena, muy buena. Y cuando hablamos de Catenon, hablamos de muchas firmas internacionales que tienen prácticas similares. El tema de Twitter. Bueno, el tema de Twitter para búsqueda de candidatos, quizás no, pero sí para conformar esa huella digital. Sí que ayuda. ¿Qué aportaciones está haciendo este profesional en la red? Eso sí que ayuda. Luego os he puesto ahí arriba a la derecha, Experter, más que nada porque es un job site con un modelo de negocio diferente, mientras que el resto de job sites pagamos las empresas por publicar nuestras ofertas y para los candidatos es gratuito. El caso de Experter es al revés, pagan los candidatos por estar ahí y para nosotros es gratuito publicar, ¿no? Bueno, son ofertas o cómo están posicionados, son ofertas muy cualificadas, de buen rango salarial, no los altos top management que hablábamos antes, pero sí un buen rango salarial y es interesante estar. ¿Hasta qué punto merece la pena pagar? Bueno, ya cada uno, ¿no? Es interesante, es una red interesante, pero hay agregadores, hay metabuscadores que indexan sus ofertas, de manera que acceder a la descripción de la oferta lo podéis hacer gratuito. Y si os busquéis la manera de acceder a quién lleva la oferta, que se publica siempre, qué empresa hay detrás o qué empresa intermediaria hay detrás, pues podéis contactar directamente, ¿vale? Es mi recomendación. Un ejemplo de esos metabuscadores, esos agregadores inteligentes de ofertas es Trovit. Aquí, como veis, no he pintado el logo de ninguna web de empleo, de ninguna job site. ¿Que es interesante estar? Sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vamos a actuar de forma proactiva, es decir, nosotros vamos a buscar las ofertas de empleo, es mucho mejor buscarlo a través de estos agregadores que lo que hacen es indexar todas las job sites. De manera que en una única búsqueda yo tengo el resultado de todas, no tengo que estar entrando una a una. Si es por posicionar mi perfil en los job sites, pues sí, tendría que entrar uno a uno e irme dando de alta. Yo creo que es más interesante centrarnos en hacer un buen perfil en LinkedIn, que es donde realmente buscamos todos. Si tenemos tiempo, crear y participar, interactuar con un buen perfil en Twitter. Y si queremos buscar proactivamente empleo, utilizar estos agregadores, estos metabuscadores, ¿no? Inteligentes. El caso de LinkedIn. Seguro que todos los que estáis en esta jornada estáis y además estáis activamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues expandir tu red profesional. Un tema muy importante. Yo que utilizo muchísimo LinkedIn por temas de trabajo, evidentemente, me encuentro muchos perfiles muy cerrados, muy difícil acceder a ellos, con el nombre oculto. Sus razones tendrán los que lo hacen, o a lo mejor es que ni siquiera se han dado cuenta de cómo lo tienen configurado, que eso es otro tema que me parecería más peligroso, ¿no? El no darte cuenta, pero cuanto más abierto, mejor. Cuanto más abierto. Cuantas más conexiones tengáis, cuanto más trabajéis engrosar esa lista de contactos, ese network, mejor os van a localizar. O sea, cuando nosotros hacemos una búsqueda, el que salgáis bien posicionados en esa búsqueda depende en cómo de cerca estáis respecto al que está haciendo la búsqueda. Si yo os tengo como primer contacto, me vais a salir en esa búsqueda los primeros.
de los primeros, en los primeros resultados. Si no os habéis preocupado de alimentar esa base, esa red, sobre todo además con la gente que os interesa, porque os pueden buscar con empresas de búsqueda o con directores de recursos humanos de compañías objetivo, etcétera. Si no os preocupéis de eso, cuando hagan las búsquedas vais a aparecer en la página número 10 o en la 20 o en la 100, porque hay muchísimo, porque la base de datos ya conocemos lo que es LinkedIn, ¿no? De manera que es fundamental para posicionaros bien en esos resultados que alimentéis y que expandáis esa red profesional de una forma además estratégica. Primero con la gente que conocéis, con gente de la compañía donde trabajáis, con gente con la que habéis estudiado en escuelas de negocios, en la universidad, etcétera, y luego por otro lado con los posibles empleadores, con esas compañías que os decía antes. Mostrar vuestra experiencia laboral, pero además algo mucho más rico, recomendaciones. Si podéis conseguir recomendaciones de gente con la que habéis trabajado, pues hace más rico el perfil. Cuando os pongo ahí, dejar que otros te encuentren y contacten más fácilmente, es a lo que me refiero, estar bien, con una red bien interesante y bien posicionados. Otro tema muy importante que comentábamos también antes es, muchas veces nosotros buscamos por palabra clave. Y por palabra clave, imaginaos que un cliente nos pide que maneje el candidato una determinada tecnología. O como veíamos hoy, que contaba antes un perfil que nos han pedido que se llama Claims Manager, que la verdad es que nunca habíamos hecho un Claims Manager, para Dubái. Esta persona tiene que utilizar un modelo de contrato que se llama algo así como FITIC, no sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, pues es que vamos a buscar por palabra clave FITIC para ver qué candidatos han empleado ese modelo de contrato, porque para ellos es clave para esa posición. Bueno, pues cuando desarrollemos nuestro perfil en LinkedIn, pensar bien si incluye todas las palabras con las que puede buscar un perfil como el vuestro un empleador. Y eso es importantísimo. Que las experiencias estén bien delimitadas en proyectos, en magnitudes. No es lo mismo un director comercial con un presupuesto de 100 millones y un equipo de 200 personas que un director comercial con 10 personas y la 10ª parte de presupuesto. No es lo mismo. Y nuestros clientes nos lo dimensionan para las posiciones, en recursos que han manejado de todo tipo, ¿no? En presupuesto, en equipo humano, etcétera. Perdona, Cristina, Sí. que te corte. Hay mucha gente que cree que en LinkedIn es mejor poner un perfil genérico, vamos a decir, sin dar demasiado detalle en experiencias, en funciones, en presupuestos gestionados, ¿no? Por lo que dices, entiendo que todo lo contrario, ¿no? Que hay que dar hasta cierto punto detalle, sobre todo utilizando palabras claves que permitan a los headhunters o los consultores identificarme, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a estas personas que creen que lo mejor es dar un perfil genérico, no dar demasiada información? Y si tú quieres información, pues bueno, ya me pidieras tú el currículum en PDF o en papel. A nosotros nos ayuda muchísimo, cuanto más concreto mejor. Es verdad que LinkedIn tiene una limitación de espacio, que tiene una limitación de caracteres para cada experiencia, de manera que me tengo que saber vender bien en cada experiencia con pocos caracteres, ¿no? Pero a nosotros desde luego nos ayuda muchísimo a centrar al final se trata de tiro. facilitaros el trabajo, ¿no? Totalmente. Y cuanto más fácil sea para vosotros el trabajo, quizás más foco pongo en esos candidatos, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que es importante comentar esto también para mucha gente que bueno, prefiere poner un perfil genérico y no dar demasiada información. Y hay muchos, ¿eh? No sé si tú te has encontrado... Sí. Pero hay mucha gente que pone un perfil genérico y apenas pone la empresa donde ha trabajado, un poco las fechas y una pequeña descripción de una línea o un par de líneas, y no da detalle en cuanto a la dimensión real de ese puesto, ¿no? Que es lo que tú estabas comentando. Es un error, y además es que el perfil hay que trabajarlo mucho. Hay gente que va rápido, que no le da especial importancia, dice, oye, con esto es suficiente. No, es que de verdad que es una de nuestras grandes bases de datos, LinkedIn. Y cuanta más información, quizás es más estratégico que un currículum. En un currículum no tengo una limitación de espacio, no tengo unos huecos predeterminados, me puedo extender más, ¿no? En LinkedIn tengo que pensar muy bien qué palabras pongo y cómo vendo esa experiencia y cómo vendo esa trayectoria profesional y cómo incluyo una serie de recomendaciones, una serie de logros, en qué grupos participo, demuestran mis intereses. Ahora lo vamos a ir viendo, si os parece. Sí.
Por otro lado, bueno, pues reconectarte con tus viejos amigos, lo que hablábamos, con compañeros de universidad, ayuda, es una buena base para empezar, de escuelas de negocio, antiguos compañeros de otros trabajos, etcétera. Y luego, muy importante también conocer personas con tus mismos intereses y aficiones a través de los grupos. Hay muchísimos grupos muy interesantes. Un truquillo es estar en grupos que tengan muchos miembros. O sea, dentro de lo que me ofrece LinkedIn, cuando tú buscas por palabras clave los grupos que me pueden interesar, por ejemplo, te sale una lista y te salen, te vienen ordenados por los que tienen más miembros, te vienen antes, ¿vale? Priorizados. Lo que yo os aconsejo es que creo que hay un máximo de 50 grupos, que primero constituyáis una buena base de grupos con mucha gente, que os interesen, por supuesto, pero con mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las búsquedas, sabéis que si yo quiero contactar con una persona, LinkedIn solo me deja de varias formas. Una, si lo tengo de contacto directo no tengo ningún problema, tengo los datos de contacto. Pero si lo tengo a 2 pasos, a 3 pasos, ya es un poco más lento. O tengo que pagar por contactar a esa persona, o tengo que ir pasando los filtros que tenemos en común, la gente que tenemos en común, ¿no? Con lo cual es un poco lento, tedioso, etcétera. Pero si tenemos si pertenecemos a un mismo grupo, yo puedo mandarle un mensaje sin problema. No sabéis lo que facilita eso. Parece una cosa sin importancia, pero en cuanto más grupos estéis, muchísimo mejor, porque más fácil es acceder a vosotros de una forma más rápida. ¿Vale? Con lo cual, primero, mantener el perfil completo, actualizado y muy abierto, muy abierto. Cuanto más mejor. No pongáis restricciones con el nombre confidencial. Mi recomendación, desde luego, muy abierto. Bueno, porque al principio no pasa nada, ¿no? Aunque no esté buscando empleo y la empresa sea confidencial, no es más que una muestra de dónde estoy y qué estoy haciendo, ¿verdad? Efectivamente. Como os decía, construye una amplia red de contactos. Otro tema, comprueba que tu perfil público está indexado en buscadores, porque como bien os decía, es que Google es otra magnífica fuente de información sobre profesionales, es una magnífica fuente, una magnífica base de datos para nosotros, con lo cual aseguraros de que vuestro perfil público está indexado, ¿vale? Eso en la configuración de LinkedIn hay un apartado en el que puedes visualizar tu perfil público, qué es lo que quieres que se muestre sin tener necesidad de acceder dentro de LinkedIn, ¿vale? Y entonces puedes decidir qué parte quieres que se indexe en los buscadores. Mi recomendación, de nuevo, cuanto más mejor, cuanta más información mejor, pero sobre todo que esté bien indexado, ¿vale? Algo que recomiendan también es que en la ruta pública que aparece en Google, por ejemplo, cuando buscas, pues quizás aparezca tu nombre y apellidos, no esa ruta estándar que pone LinkedIn, que a veces es un poco inteligible. Muy importante. ¿Tú consideras que sí, es importante? Sí, muy importante. Quizás es más sencillo, ¿no? Cuando busco por nombre y apellidos, como tú me decías, que bueno, que tenemos que poner nuestra identidad real y nuestra foto, pues al final eso es una forma también de encontrar, quizás en las primeras posiciones del buscador, quiero decir. Efectivamente, te posiciona mejor, ¿no? Te posiciona mejor antes con nuestro blog y nuestra página web. Sí, muchísimo más fácil la identificación, claro, de esa marca. Quizás es más lógico que un buscador encuentre antes a nuestro perfil de LinkedIn que nuestro blog, nuestra página web. Sí. Quizás por la indexación que tiene LinkedIn. Totalmente. Sí, es de los primeros resultados. Siempre. Muy bien, muy interesante. Bueno, como os decía, participar activamente en grupos de interés, interactuar con sus miembros, eso te posiciona bien dentro de un grupo con unos intereses comunes. Los agregadores de los que hablábamos, os he puesto aquí un pantallazo de Trovit, que es el más representativo aquí en España. Ahora os voy a enseñar algunos que son los más internacionales. En este caso, ¿cómo funciona? Yo configuro unas palabras clave. Aquí, por ejemplo, había puesto solo marketing, pero puedo poner director de marketing, o puedo poner product manager, o puedo poner lo que sea, y me salen todas las indexaciones de los diferentes webs de empleo, etcétera, incluyendo Experter del que hablábamos antes, ¿no? En un golpe de vista lo tengo todo aquí recogido, y además puedes configurarte alertas, con lo cual todavía más útil. Una pregunta de novato, Cristina. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un Trovit y un Infoempleo, un Infojobs, por ejemplo? Eso es una araña, un crawler, que lo que hace es rastrear otras webs y mostrarte los resultados de otras webs. Por lo tanto, también estarán los resultados de Infojobs, Infoempleo. Claro. Okay. Claro.
Mientras que en Infoempleo tienes que registrar la oferta. En Trovit no registras la oferta. Trovit lo que hace es buscar, es un metabuscador, buscar en las diferentes fuentes y mostrarte los resultados de otras webs. Y cuando quiera aplicar, por ejemplo, a una oferta de empleo que aparece te lleva en al Trovit, link. me llevaría. Eso es. Por tanto, tengo que estar registrado como candidato en Infojobs, en Infoempleo o en la web que toque, ¿no? Claro. Simplemente es una forma de búsqueda. Eso es. Vale, Y de identificación. Muy bien, muy Es bien. muchísimo más cómodo porque en lugar de estar metiéndote en un montón de webs de empleo que hay, además aquí en España no es el mejor ejemplo porque no hay tantas, ¿no?, importantes, pero en mercados más desarrollados en esta intermediación hay montones de webs de empleo cada vez más especializadas en una determinada posición. He visto yo webs de empleo, ¿no?, un determinado sector. Igual somos más generalistas en la búsqueda, ¿no?, con lo cual esto es muy útil. ¿También rastrea en webs de empresa? Por ejemplo, También. ¿rastrea la web de Catenon Sí, sí, para sí. ver las ofertas Sí, que hay? sí, sí, claro. ¿Rastrea la web de la empresa final que Sí, tiene sí, sí. colgadas las 4 o 40 posiciones que están buscando en ese momento? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Esos son los 5 agregadores más internacionales que, bueno, entiendo que esta presentación la podemos hacer llegar a los que quieran o a los Sí, que... supongo que no hay ningún problema. Pues tenéis aquí los 5 agregadores más utilizados y con mayor cobertura, sobre todo, con mayor cobertura. A nivel internacional. Sí, sí. Y luego el tema de Twitter. Bueno, el tema de Twitter, como os decía, bueno, os posiciona como profesionales, pero sobre todo os puede ayudar a identificar también ofertas de empleo a nivel general. Aquí, ¿qué es lo más importante? Crear tu marca en Twitter. Lo mismo, yo me defino, pongo una foto, pongo mi nombre y en 3 líneas, en 2 líneas me defino mis intereses, o defino lo que hago, o defino lo que quiero recibir, ¿vale? Ahí es una parte de vuestra marca en Twitter. El segundo paso es a quién voy a seguir, y aquí en ese sentido, si yo quiero identificar ofertas de empleo, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa hoy, yo tendré que ver quién me va a proveer de ofertas de empleo. Imaginaros que ya tenemos hecha nuestra lista de compañías target porque me interesa, por el sector en el que se mueve, por el perfil de empresa, por lo que sea, pues yo lo que puedo hacer es seguir a esas compañías. Primer punto, ¿no? Empresas intermediarias como nosotros, puedo seguirlas también porque también volcamos las ofertas en Twitter. Y luego puedo seguir a determinados ejecutivos, bueno, pues que me pueden interesar por declaraciones que hacen, porque los sigo, porque así consigo también cierta notoriedad, si consigo que ellos también me sigan a mí, etcétera. Pero básicamente para empleo, ¿quién me puede proveer de ofertas? ¿Quién puede publicar en su perfil de Twitter empleo? A esos tengo que seguir. Y luego, por otro lado, una herramienta que ayuda muchísimo, desde luego, es configurar búsquedas en los tweets con determinadas palabras, ya sea por idioma, ya sea, que ahí tenéis que ser un poco creativos, ¿no? Pero generalmente sin romperse mucho la cabeza, con jobs, con trabajo, empleo, tal, o si queréis ser mucho más concretos, pues marketing, tal, pues podéis poner o un determinado sector, etcétera. Con palabras clave podéis ir jugando, configurando las alertas, y así también podéis identificar mucho más fácilmente ofertas que puedan encajar con vuestro perfil. Y eso es todo. Y eso es todo, pues nada más y nada menos, Cristina. Bueno, yo voy a hacer alguna pregunta antes de empezar el turno de preguntas. María Ángeles. Tengo muchas, pero me he apuntado aquí un par que considero que son las más importantes y que creo, por eso las hago, que son las que nuestros telespectadores, que bien suena, pues se pueden hacer. La primera es, hombre, hay profesionales que no tienen una gran presencia en los medios online. Por ejemplo, abogados. Quizás los abogados, si no me dices lo contrario... Están. Pero hay mucha presencia de abogados, sí, tanto sí, como sí. Marketing... Sí, trabajamos para bufetes de abogados, sí. ¿Sí? Bueno, pues quizás haya otros, no sé, ahora no Sí, no pues por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Jefes de obra. No estaba pensando en esos perfiles. No, son perfiles cualificadísimos, ¿eh? Jefes de obra de proyectos de ingeniería. Sí. Que son ingenieros, o sea, que son con carreras superiores, etcétera. Y yo no sé por qué. No les gusta la red. Pero nada. Y es dificilísimo. Y nosotros hemos tenido casos de verdad, o sea, casos peregrinos de cómo identificarlos, ¿eh?
La pregunta es, esos colectivos que quizás no tienen tanta presencia como otros, ¿qué hacen para buscar empleo? Porque la parte online, pues quizás o no le es muy afín, o no hay tantas asociaciones, grupos, en general su actividad o su sector no se mueve tanto en online, en redes sociales, como hacen para buscar empleo. La parte tradicional, por Hombre, supuesto, si son sectores muy endogámicos, generalmente se mueven por contactos. Pero es que quien no esté en internet ahora o se mueve por contactos o es que no hay otra manera. O sea, es que realmente ya me contarás. Como si es que todo está en la red ahora mismo, todo está en la red. Entonces, bueno, ese tipo de perfiles, la verdad es que no se me ocurre un ejemplo del caso que me pones, porque cualquier perfil que estamos manejando están en la red. Cualquier perfil, ya te digo, el tema de jefes de obra de determinados proyectos de ingeniería importantes que hemos hecho en el extranjero, la verdad es que es dificilísimo, pero es que muchas veces las empresas van a la obra a ficharles de la competencia, ¿no? Entonces, entiendo que o por esas vías, o por contactos personales, o por conocimiento de, pues las empresas llaman a alguien que conocen de otra empresa, oye, dame algún candidato, como no sea así, realmente es que todo está en la red. No se me ocurre ningún perfil cualificado actualmente que tengamos serias dificultades porque no estén en la red. Yo ahora no te sé decir porque no recuerdo, pero referencio a un estudio internacional que hay de perfiles que tienen mayor o menor presencia, y uno de los que salía que tenían menos precisamente eran los abogados, pero no recuerdo, había 3 o 4 perfiles, no recuerdo los otros. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, el caso, nuestra experiencia con los abogados, porque ya te digo, trabajamos a nivel internacional con algún bufete, no tenemos mucho problema. No tenemos mucho problema. Otra pregunta que se hace además a mucha gente, y creo que bastantes directores de recursos humanos, ¿no? Hombre, en la parte online de internet y redes sociales, pues hay mucho marketing, como tú has repetido durante varias ocasiones esa misma palabra hoy, ¿no? Mucho marketing, hay mucha marca personal, ¿no? Y a veces la gente, y a veces los directores de recursos humanos, los empleadores, tienen miedo que detrás de ese halo de marketing, de marca personal, hay un poco de humo. Y que la parte online y la parte offline, es decir, cuando viene la persona y se sienta conmigo a tener esa reunión, esa comida de trabajo, pues no esté refrendada, realmente no haya una coherencia entre la parte online y la parte offline. ¿Qué le dirías a esos directores de recursos humanos que a priori pues no acaban de estar convencidos de los procesos de selección online, quizás liderados desde su propio departamento de selección, porque tienen un poco de miedo en tanta venta? Bueno, a ver, yo creo, primero, como hablábamos antes, coherencia. Es verdad que si un director de recursos humanos no ve coherencia en algunos candidatos, la verdad es que ya el primer paso va mal ese candidato, ¿vale? Por lo tanto, la recomendación es coherencia. Pero, de todas formas, cuando hablamos de procesos, como decías, procesos de selección online, no son online. O sea, al final tú estás haciendo una primera criba con lo que estás encontrando en la red, pero luego hay un exhaustivo proceso de evaluación en la que tú estás valorando al candidato, pues en nuestro caso, en 5 perspectivas diferentes, a nivel personal, a nivel de negocio, a nivel técnico, etcétera. Con lo cual, si realmente hay alguna incoherencia, la vas a detectar. No es que todo te dejes guiar o vayas a contratar a alguien por lo que encuentres en la red, exactamente. Está claro, ¿no? Al final el feeling personal también es importante, ¿no? También, claro. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos varias. Pues venga, dispara. Una que se repite por parte de Enrique, de Marta y Monse, dice, utilizar un apodo como marca personal es bueno para la identidad digital. Vale, nos preguntan varias personas, 3 o 4 personas, la misma pregunta, y es que si utilizar un apodo es bueno para la marca personal y no utilizar el propio nombre y apellidos, entiendo. No, mi recomendación es que con nombre y apellidos. Cuando se está utilizando para fines profesionales. Ajá. En el ámbito personal, por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. En el ámbito profesional, cuando tú estás conformando esa identidad, por supuesto, siempre con nombre y apellidos. Como decíamos antes, es que es parte de esa identidad. Es que es parte, ¿no? Saber quién hay detrás. Puede dar la sensación de que mascaras algo, ¿no? También. Ocultas algo, ¿no? Y al final eso crea También. desconfianza. No, ¿verdad? sin duda, ¿eh? Sin duda. Con nombre y apellidos. Muy bien. Comenta Monse una reflexión, dice, si se buscan candidatos en cualquier parte del mundo, ¿por qué no trabajar desde cualquier parte del mundo? Es que trabajamos desde cualquier parte del mundo.
Bueno, repito la pregunta para perdón. que lo oigan desde casa. La pregunta es que si se hacen procesos de selección desde cualquier parte del mundo, globales, ¿por qué no trabajar desde cualquier parte del mundo, no? Ahora, coméntame. Sí, sí, sí. Temas de teletrabajo. Sí, va, De teletrabajo. claramente va orientado al teletrabajo, sí. Bueno, solo un ejemplo. En Catenon tenemos consultores ubicados en cualquier parte del mundo. Ellos deciden dónde quieren trabajar. Y pueden hacerlo desde donde quieran. Porque afortunadamente las tecnologías te lo permiten. Nosotros podemos operar de la misma forma de lo que hablábamos antes, con un proceso homogéneo a nivel global en cualquier parte del mundo, con consultores ubicados en cualquier parte del mundo, porque tenemos tecnología. Y eso las empresas cada vez más lo tienen, ¿no? Y eso va a ser, sin duda, un valor añadido que pueden aportar las empresas para captar a los mejores. O sea que si la metodología existe, la herramienta como está en la nube, puedo estar en las Bahamas Totalmente. perfectamente tumbado con Totalmente. una caipirilla y hacer un Totalmente. proceso de selección a otra parte del mundo. Eso es un gran reto que tienen las empresas. Hablábamos desde el punto de vista del candidato, pero es que las empresas cada vez van a tener que ser más atractivas hacia los candidatos, porque también las empresas están compitiendo con otras empresas para captar a los mejores, con esa transparencia, esa globalidad, etcétera, ¿no? De manera que también tienen que ser más competitivas en lo que ofrecen. Y no todo es cuestión de dinero. Es Totalmente cuestión de acuerdo. De una serie de condiciones atractivas. Cada vez más se valora la calidad de vida y yo creo que van a tener que ser muy creativos en esas medidas que tienen que tomar, ¿no? Y una de ellas puede ser esa, que trabajen donde sea. ¿Alguna pregunta más? Se están animando. Hombre, yo tengo alguna. Por ejemplo, ahora que... Bueno, ahora no, desde hace unos años, como tú muy bien decías, aunque eso se está potenciando y va más a más, ¿no? Que los procesos de selección son más globales, cada vez es más importante, entiendo, que la empresa sea capaz de gestionar sus elementos atractores, como propuesta de valor añadido, como compañía y a los candidatos. Hay tantos procesos de selección, hay tantos proyectos profesionales atractivos para los profesionales, por ejemplo, españoles, ¿no? Que quieren moverse por diferentes partes del mundo. Sí, sí, sí. Bueno, porque además es algo que nos pide pues las nuevas generaciones, ¿no? Siempre que estemos pensando en una perspectiva internacional, la respuesta es sí. Hay empresas innovadoras y atractivas que en esta época, bueno, pues no sé, no me gusta decir de crisis, ¿no? Pero no... De paréntesis. Efectivamente, de paréntesis, muy bien, de paréntesis, están aprovechando precisamente para poner en marcha sus ideas fuera. Y son perfiles de compañía buenísimas para desarrollarse profesionalmente. Hay proyectos, nosotros estamos llevando proyectos de verdad bonitos, ilusionantes, pero claro, con una perspectiva, ya te digo, global, de oye, me voy donde sea si realmente la oportunidad lo merece, y hay oportunidades que lo merecen. Muy bien, otra pregunta, si me dejas. Vale. Otra pregunta. He oído por ahí a alguna persona que sabe mucho de redes sociales y tal, no solo orientadas a trabajo, ¿no? Sino en general, ¿no? Y del nacimiento de redes sociales, que el porqué de hoy, o hace unos años para acá, del boom de las redes sociales y de la red 2.0, tiene que ver con dos factores. Uno, porque la tecnología está ahí, está preparada, está lista desde hace años. Pues antes no teníamos smartphones, ¿no? Y podíamos estar conectados on time. Y dos, por las nuevas generaciones que han venido en los últimos años y que tienen otros valores y otra forma de ver la vida. Y donde necesitan, no les gusta, necesitan estar conectados 100%. Eso me lleva a la siguiente reflexión, en la que pido que tú valores, ¿no? La gente que no tenemos 25 años y que no hemos nacido con un iPad entre las manos, pues hombre, se nos puede dar mejor o peor, pero quizás no tenemos esa enorme facilidad para estar conectados en todo momento, para trabajar de forma natural, tan colaborativamente hablando, y que todo sea tan fácil, tan natural, tan sencillo, y además en la que puedo desplegar mis habilidades de forma cómoda, ¿no? Y quizás otras personas que tienen 40, 50, pues que están están en desventaja, en definitiva. ¿Qué le dirías a esas personas que nos ven, que tienen 40 y muchos, 50, y que, hombre, pues quizás son usuarios de tecnología, se les da bien,
pero no han nacido con un iPad entre las manos. Bueno, yo creo que no hay que ser un gran experto. Bien. ¿Vale? Eso no es lo que opina todo el mundo. O sea, no hay que ser un gran experto, pero sí que hay que estar donde hay que estar. Y eso hay que aprenderlo. A mí me contaron, yo creo que, bueno, que fue de gran éxito un curso que organizó Google para los CEOs de las principales compañías. Ajá. Para que supieran utilizar LinkedIn. Fue un exitazo, ¿no? Es que tienen que estar. Es que los CEOs también tienen que estar en LinkedIn. Y los directores generales, y los presidentes. Porque es que es la gran herramienta para buscar, para identificar a gente. Pero no solamente por temas de empleo, es que por tema de negocios. Y muchas veces por desconocimiento no están. Entonces, relacionarse, desde luego, generaciones, todos tenemos sobrinos o hijos o tal pequeños que ves como de forma natural te sorprenden que cae un iPad en sus manos y empiezan a utilizarlo de una manera asombrosa. Bueno, pues han nacido con eso. Entonces lo ven como una forma natural dentro de sus vidas, ¿no? De sus cortas vidas todavía. Pero bueno, para esas generaciones que les ha pillado ahí con el pie cambiado, hay que estar. Que no hace falta estar continuamente escribiendo tweets y que no hace falta estar activamente, no sé, pues, pero hay que conocer las tecnologías que hay y hay que conocer la forma de hacer negocios a nivel internacional y qué mejor que una red, por ejemplo, estamos hablando mucho de LinkedIn, pero bueno, porque tiene un ámbito más internacional, ¿no? Es que hay que estar y hay que saberlo utilizar y no es tan complicado, ¿no? Tan complicado. Ser ya un experto en todas las nuevas tecnologías que salen, casi hasta los que estamos todo el día manejando nos cuesta estar al día, ¿no? Con todo lo que va muy rápido, va todo muy rápido. Algo que me comenta... ¿Voy? ¿Hago la pregunta? Vale. Hago la pregunta. Algo que me comenta alguna persona hace unas semanas, ¿no? Y es que me decía, no, pues mira, yo me he hecho un Twitter y al final tú, me decía, era de Barcelona, era catalán, me decía, oye, al final tú entre que subo al autobús, bajo al autobús, ahora entro al restaurante, ese tipo de cosas no me interesan, me decía, ¿no? Dice, entonces me di de baja de Twitter, porque no me aportaba ningún valor añadido y me robaba mucho tiempo, ¿no? Y yo le decía, más por oídas, ¿no? Porque tampoco soy experto en esto, decía, hombre, entiendo que todo lo que hagas en online tiene que tener un propósito y una estrategia más o menos definida. Tú ya lo has dicho de forma implícita en varios momentos de la charla. ¿Qué le podrías decir a esas personas que no estar en Twitter, por poner una, ¿no? Sí. Porque no les aporta y porque ven cosas pues eso, vacías. Quizás porque no siguen a las personas adecuadas. Hay gente que escribe cosas interesantísimas. O, por ejemplo, es una buena herramienta de trabajo. Cuando queremos un informe sobre una determinada cosa específica, estamos siguiendo los que tenemos que seguir, se encuentra, es una información la que hay dentro de Twitter muy rica. Entonces puede ayudarte en tu trabajo también. Evidentemente, si estás siguiendo, pues no sé, a gente que se dedica efectivamente a decir lo que está cenando o qué película va a ver, o tal, bueno, pues a lo mejor no te aporta nada, ¿no? O no es la finalidad de Twitter o para lo que tú lo quieres. Puede ser Facebook mejor, ¿no? Para que te cuente lo que están cenando. Pero es que hay gente muy interesante. Entonces, ahí mi consejo es, elige a quien quieres seguir y diseña esa estrategia. ¿Qué me puede aportar? Si yo me dedico al marketing, pues me apetece que los grandes gurús del marketing, que tienen ahí una cuenta, estén ahí en esa red conmigo, o más bien yo con ellos, ¿no? Al final estás creando tu red personal. Claro, pero quiero que me enriquezca, que me avisen si hay una novedad, si hay una nueva práctica, si hay un nuevo lenguaje en marketing, un nuevo término, yo quiero seguir a esa gente para que me mantengan actualizada. Entonces, ahí mi recomendación es eso, es que elijan bien, ¿no? A quién siguen. Importante elegir bien a quién seguimos. Sí, sí, sí. Dime, María Ángeles, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, hay una muy interesante de Mariano. Dice, ¿cómo titular un título de currículum en LinkedIn si quieres cambiar de empresa y de sector? Nos pregunta Mariano que cómo titular un título de LinkedIn, ¿verdad? O de Twitter, si quieres cambiar de empresa o de sector o de profesión. Pero no entiendo muy bien. Estratégicamente, cambiar, sí, enfocarlo. De manera formularlo, ponerlo, para expresar que quieres hacer un cambio profesional.
Sí, debajo de Sí, sí, LinkedIn sí, donde sí. pone lo que estoy haciendo, donde pone cuál es mi título, mi cargo actual, y hay gente que no sabe definir muy bien eso, porque da una expectativa u otra de lo que hago o no hago, ¿no? Uy, No es ahí... una pregunta muy sencilla, ¿no? Ahí cuidado por un tema, porque tu perfil lo ven todos tus contactos. Sí, espero que tu jefe no esté viendo que quieres un cambio profesional. No pasaría nada, pero bueno, no es muy, no es muy correcto, o no debería, o es muy recomendable. Muy Depende si recomendable. tiene las actualizaciones activas, ¿no? Sí, hay un apartado cuando, que no sé cómo, creo que se llama tus intereses o algo así, que está al final de tu perfil, en el que tú puedes seleccionar, pues oye, pues quiero hacer negocios o estoy en búsqueda de empleo, ahí puedes seleccionarlo. Ponerlo de forma abierta cuando todavía estás en tu puesto de trabajo, pues es un poco complicado, la verdad. A no ser que no te importe, que lo vean tus contactos y si tienes gente de la empresa que lo vea, pero ahí es un tema delicado. Yo vería más acerca de tus intereses y así cuando filtramos por gente que está interesada en cambiar de trabajo, que está en búsqueda de empleo, pues te sale en el filtro. Pero vamos, un tema un poco delicado, ¿eh? No sé qué decir, un tema un poco delicado. Las personas que ponen en esa línea debajo del nombre y apellidos en búsqueda activa de empleo. Vale, porque no tienen, entiendo yo que cuando lo ponen, yo los casos que me he encontrado porque no tienen actualmente un puesto de trabajo. No diría que hay que todo. Yo creo que hay de todo, que esa es una forma de, ¿no?, de publicar que estoy buscando empleo. Ya, pero es delicado según la red que tengas, ¿eh? Vale. Dependiendo de... Yo ahí tendría cuidado. Ahí tendría cuidado. Muy bien. Otra pregunta que hacen varios seguidores dice, ¿la marca personal es relevante para todo tipo de perfiles? Muy buena pregunta. Nos preguntan, ¿la marca personal es relevante para todo tipo de perfiles? Para unos más que para otros. Para unos más que para otros. Hay perfiles... a ver, me explico. Por ejemplo, un perfil de comunicación. Imaginemos que estamos buscando un director de comunicación. Vamos a poner así un perfil tal. Muy importante, porque tiene que tener unas habilidades que están inherentes en el puesto, que si me ayuda su marca digital a identificar esas habilidades, pues frente a otro candidato que de momento no tengo más información, pues me ayuda a adelantarlo en el proceso, a decir, oye, pues esté bien, porque lo he visto como, no sé, estamos en un perfil alto, ¿no? Pero cómo dio una rueda de prensa ante una situación de crisis, tal, o cómo formularon unos mensajes cuando la empresa pasó por unos momentos delicados, o cuando salió a bolsa, que es un proceso también complicado, de cierta sensibilidad con los mensajes, o de empresas cotizadas, por ejemplo, en la que la cotización, en función de las informaciones que salen, pues eso, varía mucho. Ayuda mucho en un perfil así. En un perfil pues que no tiene que tener esa habilidad, estoy pensando, por ejemplo, es que ingenieros, depende también el tipo de ingenieros, pero hay determinados ingenieros que no necesitas tampoco lo que necesitas es algo mucho más objetivo, qué proyecto se lleva a cabo, con qué recursos, cómo lo ha dimensionado, cómo lo ha gestionado, etcétera, ¿no? No necesitas tanto ese complemento en la marca digital. Por tanto, efectivamente, no para todos los perfiles es igual de importante. Lo que veo es que la información que tenemos que poner en LinkedIn más o menos se tiene que mover con lo que está comúnmente aceptado en mi profesión. No, ¿para qué te refieres? Me refiero, por ejemplo, a que si mi profesión es de ser un creativo, ¿sí?, ¿no? Pues el tipo de empresas en las que yo estoy asociado, el tipo de grupos en los que estoy ligado, las personas las que sigo en Twitter o en LinkedIn, ¿vale?, tienen que ver con esa profesión en la que yo me estoy moviendo y en la que me estoy creando esa identidad digital, ¿no? Claro, claro. Digo porque quizás hay gente que pica un poco de todos los sitios y no está claro en esa heterogeneidad dónde me estoy focalizando. No, sin duda. Es que, como decíamos, hay que diseñar una estrategia y ver con quién me quiero relacionar. Pero ahí, una vez diseñada la estrategia, luego hay mucha gente, a mí es que me preguntan, oye, pero si me invita gente que no conozco, ¿debo aceptarlos? Que hagan lo que quieran, pero yo creo que cuanto más conectado estés, mejor.
Entonces, esto va por pasos. Primero diseño la estrategia y la pongo en marcha. Y me aseguro de que compañías target, de que gente de mi profesión, de que empresas pues como Catenon, intermediarias que manejan ofertas de empleo que me pueden interesar, etcétera, las tengo en mi red. Y a partir de ahí, mi recomendación, pero esto ya sí que es un tema personal, es cuanto más expansivo seas, mejor, porque es que la identificación de tu perfil va a ser mucho más rápida. O sea, el estar bien conectado hace que cuando buscamos a un perfil como el tuyo, me salgas antes, mejor posicionado respecto al resto. Y eso es una ventaja. Sin embargo, hay personas que dicen que es importante que el perfil esté muy ligado a tus intereses, por supuesto, que es lo que dices, ¿no? Pero a personas que conoces más o menos, que son cercanas a ti. Es decir, crear una red no muy extensa, no es necesario superar los 500 siempre, pero sí una red que sea de calidad, de personas que conoces más o menos o que puedes referenciar, es decir, una red caliente. Lo entiendo, porque de hecho es la esencia de LinkedIn, invitar a gente que conoces. Eso, ¿no? Es. Aunque entiendo que para vosotros lo más sencillo... Para buscar empleo, no. Cuantos Esa es más, la realidad. Mejor. Cuantos Hay más, que superar los 500. Mejor. Buen perfil y cuantos más, mejor indexado estás a intermediarios como nosotros, por ejemplo, o a compañías que buscan. Muy bien. Esa es la realidad. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que no. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Cristina, por tu tiempo y por lo que hemos aprendido contigo, que ha sido mucho. Y espero que puedas venir en otra ocasión. Y gracias a vosotros desde todos los sitios que nos habéis visto. Gracias por vuestras preguntas, por vuestra participación y por dedicarnos este tiempo. Hasta la próxima. Gracias.